qué pasa cuando quiera cambiar de manera específica algo en la imagen, pero que sea muy al detalle. El resultado es un resultado terrible. Pues efectivamente lo que yo le dije, una camisa hecha de carne. Para quienes dicen que hasta que no se genere una buena imagen de dedos, texturas o algo tan difícil con esos detalles, no hay un buen modelo. Bueno, pues acá lo tenemos. Está increíble. Mira esto. Está increíble. El día de hoy vamos a hablar sobre modelos text to image o modelos generadores de imágenes, pero vamos a hablar de un modelo específico y es Imagen 3, el que hoy en día es el modelo número 1 elegido por la comunidad por su desempeño, por su performance en el chatbot arena de modelos generadores de imágenes, de manera que hablemos de Imagen 3. Pero antes de pasar directamente a probar la generación de imágenes con Imagen 3, vamos a hablar de esto. Es el Chatbot Arena, es un leaderboard donde se evalúan y se rankean distintos modelos de inteligencia artificial. No solo modelos de lenguaje, que por acá tenemos de número 1 también a Google, sino que también modelos como lo son capacidades de visión, capacidades de copilot, de integración con agentes, etcétera, etcétera. Ahora también tenemos modelos text to image. Se evalúan por parte de la comunidad y se ponen literalmente a competir el mismo prompt con distintos modelos y evaluar los resultados con el fin de encontrar el mejor performance o el mejor modelo para distintos usos. Para este caso, en la categoría text to image, efectivamente tenemos de número 1 a Imagen 3 en su versión 002. Y yo sé que estás pensando acá. 3, ¿qué pasó con la versión 1 y 2? Nunca la usé. La verdad es que sí salieron, sí vimos un blog, sí vimos un paper, pero nunca se entregaron directamente al usuario final para que las podamos probar. A hoy, Imagen 3 sí lo podemos probar, incluso totalmente gratis y el performance es algo de otro nivel. Lo segundo que estás pensando es Google. Google en generación de imágenes. Si durante estos años nunca hemos escuchado de Google, siempre habíamos hablado de OpenAI con DALL-E en su versión 2, en su versión 3, luego muchos avances a nivel de Midjourney. Midjourney se posicionó durante mucho tiempo como el líder en generación de imágenes. Luego hablamos de Stable Diffusion, luego hablamos de Flux del equipo Black Forest. Todos esos temas los hemos tocado acá en el canal. Pero sorprendentemente Google se mete algo tarde a la batalla de generadores de imágenes y la verdad es un gran modelo que podemos utilizar y probar totalmente gratis. Así que vamos a ello. Ahora sí, damas y caballeros, hablemos de Imagen 3 del equipo de Google y del laboratorio DeepMind. Gran modelo, se demoraron demasiado en meterse a esta competencia, pero valió la pena. Es un gran modelo y vamos a hablar un poco de Imagen 3 acá. Tenemos el blog inicial, esto lo puedes encontrar por supuesto en los enlaces que dejo en la descripción de este video. Lo podemos probar ya mismo en ImageFX. Solo necesitas tu cuenta de Google. Ya vamos hacia allá, no te preocupes. Por ahora, hablemos un poco del modelo. Imagen 3 es el modelo de más alta calidad del equipo de Google. Es un modelo text to image. Le pasamos un prompt y genera una imagen. Es lo mejor que tienen a nivel de detalles, mejor iluminación y balance de colores, pocos artefactos o objetos que distraigan la esencia de lo que queremos en las imágenes. ¿Qué tenemos de nuevo? Lo podemos probar ya mismo, ya vamos para allá, no se impacienten. Un balance del color, tenemos distintos estilos de manera nativa, tenemos el mejor balance en cuanto a fidelidad o resolución de las imágenes y por acá tenemos algunos ejemplos. Grandes ejemplos. Noten los detalles, noten los muchos detalles como lo son la composición de la constelación, los puntos, las sombras, el manejo del color, el manejo de distancias, el manejo de muchísimos detalles en esta imagen, como lo es en esta imagen, en fotorrealismo, manejo de luz, de expresiones, de texturas, estos detalles del cabello es algo maravilloso, detalles como estos, de nuevo, luz, texturas, la profundidad, manejo de sombras, es algo increíble, fotorrealismo como lo tenemos acá, fotografía, algo
totalmente salido de la imaginación de cualquier persona, como lo es esto. Tenemos prompts muy trabajados, pero los entiende bastante bien los prompts. No existe tanto esta necesidad de trabajar prompts tan fuertes. Benchmark. A nivel de performance o de lo que está evaluando el equipo de Chatbot Arena, de el performance que tiene directamente la generación de imágenes, tenemos a la versión 002 de Imagen 3, la que está de número 1. En este benchmark que tenemos acá detrás, Recraft en su versión 3, Ideogram, que funciona muy bien para la generación de texto, como también lo hace actualmente Imagen 3. Flux en la versión Pro, gran modelo, lo hemos visto acá. Stable Diffusion 3.5 Large, gran modelo de lo último interesante que nos entregó el equipo de Stability. DALI 3 del equipo de OpenAI, Midjourney versión 6, que ya estamos en la versión 7, y luego la evaluamos, pero es que es un modelo que pasa a través de Discord, como ya lo sabemos con Midjourney, pues sí que es pago. Aún así es un gran modelo, ya está en la versión 7, por cierto. Tenemos un reporte técnico, muchos detalles, se puede ejecutar texto efectivamente, lo podemos utilizar en Gemini y es que allá quería llegar, lo podemos utilizar tanto en Gemini como en ImageFX, como en Vertex, todo lo vamos a utilizar y todo lo vamos a ver acá en este video, que por cierto es buen momento para recordarte que si no te has suscrito, suscríbete al canal, no te cuesta nada y a mí sí que me ayuda un montón. Tenemos distintos ejemplos a distintos estilos, fotorrealismo, algo más artístico, plastilina, de nuevo por acá algo de fotorrealismo, manejo de escenas. Es increíble lo que podemos hacer acá. Distintos ejemplos acá también de manejo de luces, manejo de composición. Estos ejemplos son increíbles. Dedos, para quienes dicen que hasta que no se genere una buena imagen de dedos, texturas o algo tan difícil con esos detalles, no hay un buen modelo. Bueno, pues acá lo tenemos. Mayor calidad en las imágenes. Vean esto. Mira esto. O sea, ¿quién puede identificar que con estas manos, con lo que le cuesta a un modelo de inteligencia artificial generar manos, detalles de arcilla, texturas de tela, no es una imagen real? O sea, y es una imagen generada con inteligencia artificial. Los detalles son increíbles. Increíbles manejo acá de desenfocar algo como eh, qué va encima de qué y de qué colores, que es algo que le cuesta mucho a la inteligencia artificial. Manejo de textos dentro de las imágenes, imágenes o textos generados con la propia estructura de las imágenes, algo por este estilo. Central Library en la parte de arriba. Seguridad, por supuesto, no podemos generar desnudos, no podemos generar violencia, no podemos generar nada que atente contra ninguna comunidad, ni violencia, ni contenido sexual, etcétera. Ahora sí, vámonos directamente a la primera herramienta para poder utilizar y es ImageFX. Simplemente le das acá y te va a dirigir a una pantalla que por supuesto es esta que tenemos acá. Yo voy a utilizar mi cuenta directamente. ImageFX, solo necesitas tu cuenta de Google para probarlo. Hace parte de los múltiples laboratorios que tiene el equipo de Google, que son estos que tenemos acá. Video, generación de música, DJs, todos estos son gratuitos. De pronto el de video no, que ese vamos a hacer un video acá en el canal más adelante porque es bien interesante lo que está haciendo Google. Y podemos probar acá directamente cualquier prompt. Incluso voy a hacerle tab, voy a empezar con el prompt que me sugieren acá. Close-up photography of a pair of mismatched socks with different patterns. Dark blue velvet, dos medias distintas con pares distintos. Vamos a generar. Y en lo que genera, vamos a ver algo que me gustó muchísimo de lo que está haciendo por acá el equipo de Google con Imagen. Este es el prompt base. Tenemos una semilla como la tenemos en cualquier otro modelo. Si dejamos una semilla siempre fija, va a repetir esa imagen. Y si no la dejamos, pues simplemente dejamos una semilla aleatoria y va siempre a cambiar, a cambiar las imágenes. Vamos a desplegar por acá. Vamos a dejarlo acá. Puedo generar imágenes de 16:9, de 9:16, imágenes cuadradas, verticales para móviles u horizontales para móviles.
lo que pues es muy bueno porque puedo jugar con ese tipo de aspectos dentro de la generación. Para este caso vamos a utilizar el modelo Imagen 3 efectivamente. Y lo interesante es que acá puedo empezar a jugar o empezar a darle distintos aspectos o distintos detalles o cambios al prompt, que es lo que tenemos por acá. Digamos, para este caso, que sea sketchy, fotorrealista, hecho a mano. Vamos a decir que sea agregar, que sea un fotorrealismo con este foco, esta cámara. Y vamos a decirle además que sea, digamos que no es abstracto porque ya es fotorrealismo. Entonces vamos a darle crear y de nuevo esperamos el resultado. Siempre 4 imágenes y vean el resultado. O sea, fue muy, muy interesante. Eso era lo que les quería mostrar. Dentro, pues, y esto pasa con la misma capacidad que tiene DeepMind o los modelos de Google de procesamiento de texto, me dice, entiendo tu prompt, pero te voy a dar algunos consejos. ¿Qué tal si no son distintos o pares de medias distintas, sino que sí sean los mismos o que sea una sola o que no sea ninguna? Y que no sea de este color, sino red, sino rojo o verde. Que no sean que el fondo no sea de lana, sino sea algo de metal, por ejemplo, o de piedra, digamos que es de piedra. Que no sea fotorrealista, sino sea abstracto, impresionista o surrealista. Y acá que sea de distintas cámaras, etcétera. Vamos a jugar con esto mismo. Voy a decirle que sea rojo. Vamos a crear. Y eso es lo que me gusta porque el laboratorio te permite iterar de una manera muy fácil. Acá de nuevo me encuentra los patrones, me hace las sugerencias en lo que termina de generar por acá en ImageFX. Que ah, está maravilloso. Maravilloso por acá. Es Stone Background. A ver, está bastante bien. Rojo. A ver. Acá está la piedra del Stone Background. Bueno, la textura. La textura es increíble. La piedra. O sea, efectivamente no tiene mucho sentido, pero por acá tenemos las piedras y las medias. Vamos a probar algo totalmente diferente. Le voy a dar acá, voy a tener suerte. De nuevo voy a darle, ¿sabes qué? Dame algo tú. Dame algo, señor Imagen 3. Yo confío en esto. Wow. Está bastante interesante. Vamos a verlo por acá. Tenemos de nuevo acá hace lo mismo. Un barco vikingo, barco pirata, un barco de carga. Cómo está en el amanecer, en la noche, etcétera. Y vamos a cambiarlo por acá a la noche. Y veamos la imagen. Muy bonita imagen. Muy bonita imagen por acá. Se ve bastante bien. Voy a decirle que sea en la noche, exactamente lo mismo. Le voy a decir que sea purple and green. Y listo, digámosle que sea anime style. Por decirle algo. Misma imagen, cambiamos mismo prompt, cambiando unas pequeñas cosas como el estilo, como que sea en la noche o algo de ese estilo. Y por acá la tenemos. Está increíble. Está increíble. Vamos a probar algo más. Photorealistic Style, vamos a decirle esto y generemos. Esto es simplemente para empezar a probar las capacidades de generación de texto que tiene esto. Por acá tenemos, vamos a verlo. Carlos Alarcón ahí, y los detalles, este detalle de que está acá debajo, el reflejo, está increíble. Mira esto, está increíble. Carlos Alarcón ahí hay, en la noche. Carlos, de hecho acá hay algo que me llama mucho la atención y es su gramática. Yo lo escribí, sí, Carlos Alarcón, lleva tilde en la O. Por acá la puso automáticamente, por gramática, sin que yo lo dejara. Y es del español, esto me está sorprendiendo. Gran anuncio, gran anuncio. El reflejo, los reflejos me encantan.
colores, textos. Los textos son perfectos. Carlos Alarcón allá y Carlos Alarcón allá y perfecto. Está increíble. Vamos a decirle que sea Billboard con la palabra suscríbete al canal. Vamos a probar algo más eh, en español. Más en español que le cuesta, usualmente le cuesta. Estos modelos son totalmente en español. Suscríbete al canal, Photorealist Style, Dark Street. Digámosle esto. The Chrome Street, Billboard. Vamos a ver. Generamos y de nuevo, esto es probando las capacidades de generación de texto que están a otro nivel. Está muy, muy increíble. Por acá está. A Billboard. Suscríbete al canal. Acá le cuesta. Casi siempre en español le cuesta este tipo de modelos. Suscríbete al canal. Acá este está peor. Suscríbete al canal. Eh, igual. La publicidad acá está muy, muy buena. Suscríbete al canal. Esta está mejor. La publicidad está increíble. Vamos a decir que no diga suscríbete al canal, sino le vamos a decir por acá algo interesante y es simplemente una prueba. Quix. Quix es la startup que fundé. Así que simplemente vamos a probar algo de publicidad. ¿Cómo hacer publicidad para una startup sin tener un equipo de marketing, sin tener un equipo de diseño, como efectivamente estamos actualmente en Quix? Mira nada más. Mira nada más. Nada mal para una publicidad de marketing dentro de redes sociales. Acá fácil le podemos agregar el logo. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Tenemos pues generación de texto dentro de las imágenes de una manera muy, muy, muy interesante. Y acá la invitación es que pruebes directamente, esto es gratis, cualquier tipo de prompt. Vamos a intentar con algo un poco más complejo en texturas, así que por acá le di un prompt de un legendario guerrero samurái, el cual tiene dos katanas, una de ellas está en flamas, mientras que la otra tiene una esencia de agua con armadura dentro del campo de batalla, hay nieve, hay algunas espadas caídas, etcétera, etcétera, y pues tenemos este resultado de acá que está bastante, bastante, bastante interesante. Muy, muy bien este resultado. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a copiar esto y nos lo vamos a llevar a la siguiente herramienta que es Gemini directamente. Ya me encuentro por acá, esto es gemini.google.com. Es el app que simplemente necesitamos el acceso con nuestro correo de Google. No necesitamos más. Esto es interesante porque yo no tengo la versión avanzada, es la versión totalmente gratuita. Podemos utilizar 2.0 Flash como lo vimos en otro video. Le voy a decir, genera una imagen de un legendario samurái, bla, 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 bla. Exactamente lo que le dije previamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Desde Gemini, el app directamente donde podemos utilizar de manera gratuita estos modelos, va a ser exactamente lo mismo porque Gemini también viene integrado con Imagen 3. Podemos utilizar ese modelo de generación de imágenes totalmente gratis acá a través de Gemini en la versión 2.0 Flash, que es la que recomiendo. Y tenemos esto, fácil podríamos empezar a iterar esto, probar cualquier otro prom, etcétera. Es simplemente mostrarles que también podemos hacerlo a través de Gemini, que tiene múltiples ventajas. Y este, el 2.0 Flash, es un gran modelo del cual ya hablamos en este canal y encuentras la descripción en este video, por supuesto. La siguiente herramienta es a través de Vertex AI. Vertex es el servicio que tiene el equipo de Google Cloud específicamente, para distintos modelos y servicios de inteligencia artificial. Podemos utilizarlo, simplemente es un breve brief acá, lo podemos utilizar para cuestión de chat, con Gemini, con distintos modelos, podemos utilizarlo para traducción, modelos de voz, etcétera. Para este caso nos interesa modelos de visión. Simplemente seleccionamos acá dentro de Vertex AI y lo interesante es que para mí, en esta suscripción, la que yo tengo gracias a tener un acceso por ser Google Developer Expert, puedo probar la edición de imágenes con Imagen 3, que es algo de otro nivel. Por supuesto, también puedo generarlas. Esto puede que no esté habilitado para todo el mundo, pero vale la pena que lo revises. Medieval Art Badger, simplemente pues vamos a tomar este prompt. Le damos enviar y esperamos a que genere imágenes, que lo tenemos por acá.
Entonces, muy bonita imagen de este tejón al estilo de arte medieval. Está muy, muy bello. Lo interesante, efectivamente, es que pudiéramos hacer distintas ediciones dentro de Vertex AI. Y es justo lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a probar ediciones. Lo único que va a hacer es subir esta imagen. Va a subir una imagen que generé previamente, efectivamente, con Imagen 3 a través de ImageFX. Y le vamos a decir que quiero utilizar inpainting. Inpainting es una técnica para agregar elementos dentro de una imagen. Podemos hacerlo a través de una caja, por ejemplo, de este estilo. Dejémoslo por acá, digámosle a glass of milk over the table. Enviémoslo. Es un muy bonito Beagle. De nuevo, las luces, las salpicaduras de lluvia, la difuminación dentro de la calle, las texturas que tenemos por acá. Está muy, muy interesante. Seleccionamos con esta caja, esa parte con el box de la imagen. Le digo que quiero que cree un vaso con leche. Acá un intento interesante, no es el mejor. Este sí que está mejor. Sabe que está ubicado acá y acabamos de crear dentro de la escena un vaso con leche. Por acá se sale un poco, se sale un poco. El mejor que tenemos es este. Acá es jugar a ubicar bien dónde queremos que se genere. Como lo vieron, yo utilicé una caja, utilicé un box, pero podemos por supuesto hacer muchas cosas más, seleccionar cualquier parte de la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer ahora es utilizar este pincel para resaltar por acá de dónde quiero que se agreguen elementos. Y acá le voy a decir muy bonito sombrero encima del perrito. Es ser dressed on the dog, pero bueno, es simplemente una generación. Ejecutamos y esperamos que el motor de Imagen 3 haga su magia. Y tenemos acá este muy bonito sombrero. Encima del perro está genial, está muy bello. Tenemos este muy bonito sombrero, gorrito encima. No puede ser. O sea, lo transparente que es para el motor de Imagen generar algo totalmente nuevo dentro de esta imagen, con la misma textura, con la misma iluminación, sin saltarse nada. O sea, pareciera que la imagen original fuera esta y realmente es una edición con inteligencia artificial como lo es este de acá. Muy, muy, muy bonito, muy bonito. Y asimismo podemos utilizar la caja, podemos utilizar el brush o podemos empezar a borrar ciertas partes de las imágenes. Es solo el poder de edición que tenemos. Pero ahora vamos a probar Outpainting y no solo insertar dentro de la imagen. Lo siguiente que vamos a utilizar es la técnica de Outpainting. Esto es extender la imagen. Queda mucho más claro si le doy Outpainting y le digo que realmente quiero una imagen, vamos a decir algo, cuadrada. Quiero que esta imagen se ubique en el centro de toda la imagen, como lo es acá. Y le voy a decir beautiful, beautiful landscape, landscape in the mountains. Por así decirlo, lo que busco acá es extender la imagen, extender lo que tengo acá, ubicado en el centro. Tengo, por supuesto, muchos estilos, no solo es cuadrado, puedo hacerlo vertical u horizontal. El resultado es esto. Si bien esta es la imagen original, lo ubiqué en el centro y le decía que quiero un paisaje con montañas, un prompt muy sencillo, pero quiero que se vea esta pequeña ardilla generada, por supuesto, con Imagen 3 volando. Algo como esto. Algo como esto, lo interesante es que esta imagen, por supuesto, la puedo descargar y sobre esta imagen, que es justo lo que vamos a hacer, la vamos a descargar, vamos a restablecer y vamos a subir esta imagen. Quiero hacer de nuevo outpainting y es que así puedo hacer mucho, mucho más. Vamos a hacer outpainting, vamos a decirle que para esta
ocasión quiero uno de 16:9. Quiero que tú te ubiques por acá en el centro y vamos a extender. A beautiful, no. An awesome landscape with uh, mountains. Landscape with mountains and castle, por así decirlo, y vamos a decirle que lo ubicamos por acá para que intente crear este castillo en lo que le queda a la imagen. Lo estoy dejando difícil, pero vamos a ver cómo es capaz de resolverlo. De nuevo, prompt, queremos extender la imagen hacia la derecha de la pantalla como lo tenemos hacia acá. Así que solo nos queda esperar este hermoso paisaje con montañas y un castillo, por así decirlo. Que acá hay unas pequeñas hojitas, así que no sé cómo lo vaya a resolver, pero pues solo queda esperar. Por acá lo tenemos. Tenemos esta imagen, tenemos el castillo al fondo, tenemos las montañas. Muy bello. A ver, este está bastante lindo. Entonces, ardillita, castillo al fondo, no me lo van a creer, pero podemos bajar esta imagen y volver a hacer outpainting, pero eso te lo dejo de tarea y me dejas en el sistema de comentarios o me etiquetas en redes sociales cuáles son los resultados. Vamos a hacer algo interesante acá y es que voy a subir esta imagen, es una imagen mía y qué pasa cuando quiera cambiar de manera específica algo en la imagen, pero que sea muy al detalle, que sea específicamente un detalle dentro de la imagen, un segmento específico dentro de la imagen. Para eso vamos a utilizar una máscara. Y hay un modelo increíble que ya hemos visto en este canal que se llama SAM. Con SAM puedo hacer algo como esto. Le damos acá SAM y lo que quiero es que segmente específicamente esto. Quiero que segmente específicamente mi camisa, que es lo que vamos a hacer acá. Ya estaba, pero pues lo quité. Ya está. Por acá tiene específicamente segmentado la camisa. Si yo le doy Code of Object, tengo por acá la imagen que puedo guardar y llevar a las dimensiones de la imagen original. De manera que solo tengo por acá segmentado esto. Puedo segmentar el cabello, puedo segmentar lo que yo quiera porque es una gran herramienta. O teniendo eso claro, puedo venir acá directamente y subir esa máscara. Voy a ir por acá a Downloads. Voy a subir la máscara y la máscara específicamente resalta esta parte. Y eso es justo lo que voy a cambiar. Entonces, awesome shirt dressed by the guy. Entonces le voy a decir que quiero una camisa blanca, negra, perdón, vestida por este sujeto, que este sujeto pues resulta ser efectivamente quien te está hablando en este momento. Esperamos y por acá tenemos. Puedo tomar una imagen, segmentarla con SAM y esto yo lo estoy haciendo manual, pero SAM, como ya lo vimos anteriormente, pues es un modelo open source, lo puedo utilizar con Python para segmentar específicamente lo que quiero, crear la máscara y pasársela a Vertex AI. Como esto. Está bastante bien, está bastante bien. Vamos a decirle que, a ver, voy a restablecer. Subimos nuevamente la imagen, que por ahora la voy a subir por acá. Bueno, subamos esta pequeña imagen de Mara. Esto, no, no puedo por ahora la imagen de Mara porque vamos a hacerlo específicamente sobre la máscara que tenía previamente configurada. Esta está de acá, vamos a decirle que a shirt made of, vamos a ver, una camisa hecha de, digámosle, meat, dressed by the guy.
Entonces es una camisa hecha de carne. El resultado es un resultado terrible. Pues efectivamente lo que yo le dije, una camisa hecha de carne, es simplemente para ver, wow, es terrible, es terrible, terrible, pero efectivamente es simplemente para que veamos lo que podemos hacer simplemente con la máscara y las capacidades que tiene el motor de generación de imágenes de Imagen 3. Por último, vamos a utilizar de nuevo a nuestro muy pequeño perrito, nuestro pequeño Beagle. Vamos a seleccionar esto. A ver, enviamos. Y esto es simplemente para hacer inpainting, pero removiendo elementos que tenemos dentro de la imagen. Seleccionamos y, como siempre, esperamos a que termine de hacer la inferencia. ¿Que ya acabó? Tenemos por acá una imagen original generada, por supuesto, con IA, pero nada que enviar una imagen real. Es mínima, o sea, no encuentro una diferencia en una imagen real. Y por acá limpiamos efectivamente esto. Sirve para eliminar cualquier tipo de imágenes o cualquier tipo de detalles dentro de tus fotos o algo por el estilo. Simplemente señalándolo, eliminándolo y por supuesto eso es a través de Vertex AI, pero se va a publicar a distintas aplicaciones por parte del equipo de Google. ¡Listo! Ya conoces cómo puedes utilizar Imagen 3 a través de ImageFX, a través de Gemini o a través de Vertex. Por supuesto, con Vertex también lo puedes hacer a través de código utilizando la API, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y si te ha gustado, no dudes en suscribirte, activar la campanita, pulgar arriba y compartir el canal y este video para que muchas personas entiendan el impacto de inteligencia artificial y nos vemos en una próxima ocasión.